Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí José, hoy de vuelta después de mucho tiempo para intentar hablar con vosotros un rato sobre cómo se está desarrollando esta novena edición y para intentar aclararnos los cambios que se han producido con respecto a la composición de listas de ejército desde octava hasta novena edición. Porque los roles de las tropas en los armies han ido cambiando muchísimo. Hay roles que se han vuelto más importantes, hay roles que prácticamente han desaparecido. Y es probable que no todos estemos jugando todo lo que nos gustaría. Yo, por ejemplo, estoy jugando muy poco. No solo por la paternidad, sino por el tema del COVID y por 10.000 cosas que nos impiden jugar y que quiera que no, una de mis principales fuentes de información pues son también las partidas que juegan mis compañeros y las cosas que les van pasando a ellos. Entonces creo que puede ser valioso crear un vídeo o un post de este estilo en el que expongamos un poco cómo estamos viendo que está evolucionando el metajuego o cómo estamos viendo que deberían de construirse las listas de ejércitos de cara a obtener buenos rendimientos en torneos. Claro, lo ideal sería aquí crear un debate, pero yo no tengo tiempo como para hacer vídeos de tipo debate. Entonces lo que he hecho es recopilar un poco de información por la web y entre los compañeros y crear una especie de apuntes sobre los distintos roles que pueden desempeñar las tropas. He utilizado varias fuentes, he usado Gunhammer, he utilizado Reddit, he utilizado, pues no lo sé, foros, he utilizado los propios grupos de WhatsApp, he utilizado conversaciones con compañeros, bueno. La cuestión, esto no pretende ser una masterclass, yo no soy aquí el que más sabe, ni mucho menos, de hecho probablemente soy el que menos sabe, pero creo que hay cierto consenso en que algunos roles son mucho más importantes ahora de lo que eran en octava y que es bueno resaltar esos roles para incluir tropas que hagan bien ese papel de cara a que cuando vayas al torneo, pues, en fin, sepas a lo que vas. Entonces, creo que esta serie de vídeos solamente van a ser 2 vídeos. Esta va a ser una primera mitad en la que vamos a discutir los primeros 5 o 6 roles de combate y luego pasaremos a la segunda mitad que será más o menos lo mismo, otros 5 o 6 roles de combate. Muy bien, pues lo primero que deberíamos de preguntarnos, en mi opinión, es en qué consiste el nuevo metajuego y cómo se debe de ganar. Aquí tenéis digamos, un resumen de los roles que vamos a ir hablando en estos 2 vídeos. Solamente vamos a tratar los primeros 6 roles de la izquierda, ¿de acuerdo? Los 6 roles de la derecha los trataremos en un segundo vídeo. Y como decía, vamos a discutir primero qué es lo que hace falta para, no sé si para ganar, pero por lo menos para ir con las mejores papeletas a un enfrentamiento. En mi opinión, para ganar en novena edición hay que ser capaces, como poco, de plantar una lista que no sea demasiado vulnerable a los armies meta. Esto es básico, no solo en novena edición, sino en todas las ediciones de la historia del mundo mundial. Si tú vas a plantar una lista o tienes un army que tiene unas debilidades muy tochas contra los armies metas del momento, pues evidentemente vas a morir entre terribles sufrimientos. Si el meta es caballeros imperiales y tu lista o tu army o tu codex tiene pocos recursos antitanque, pues vas a morir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crearte una lista con tu codex que no sea especialmente vulnerable a lo que hay en las mesas. Y lo que hay en las mesas, hoy por hoy, es marines y arlequines. Eso es lo que más hay. De hecho, marines, ¿vale? Entonces, si el army que tú vas a poner es débil frente a marines, ya vas mal, ¿de acuerdo? Otra cosa que hay que tener en cuenta para ir bien a un enfrentamiento y tener papeletas para ganar. En tu lista deberías de tener amenazas móviles y muy dañinas, en cantidad suficiente como para atacar y controlar varios objetivos a la vez. Si tienes una unidad que es muy fuerte y que te va a atacar un punto y a lo mejor te lo vas a ganar, pues eso puede estar bien o no, porque luego se pueden fallar las cargas y porque luego puede pasar 1000 cosas que tú no controlas, ¿de acuerdo? Y de todas formas, invertir a lo mejor 500, 600 puntos en una unidad para controlar un punto, pues a lo mejor ese punto no te va a dar la victoria en primarias. Necesitas controlar varios puntos en primarias. Entonces, la mejor forma de hacer eso es tener varias unidades que sean rápidas, móviles y dañinas, digamos, lo suficientemente fiables como para controlar varios objetivos de golpe. De tal forma que anules la ventaja del rival, porque recordemos que la mayoría de las primarias se puntúan al principio del turno. Entonces,
tienes que ser capaz de anular varias de golpe, y si haces eso, al rival se le baja la velocidad de puntuación, pero muchísimo, y reponerse de eso es casi imposible. Otro punto más que tenemos que tener en cuenta: debemos de disponer en nuestro ejército de unidades capaces de defender objetivos sin que eso suponga demasiada inversión. Porque tenemos que tener en cuenta que el rival va a enviarnos cosas, digamos, para echarnos de esos objetivos, y nosotros tenemos que tener algo ahí defendiendo el objetivo. Y lo ideal sería que sea capaz de defender el objetivo de manera exitosa, y que además los puntos que tú inviertas en eso sean menos puntos que lo que tu rival va a invertir en echarte. ¿Me explico? Si tú vas a dejar una unidad en un objetivo defendiendo y te ha costado 100 puntos y el rival va a invertir 300 en echarte, ya por un lado estás ganando. Y si la unidad que estás defendiendo encima tiene objetivo asegurado y no mata hasta el último muñeco, pues a lo mejor resulta que el rival ha fracasado. Ha invertido muchos puntos en echarte, pero has resistido ahí, vas a puntuar en tu siguiente turno y maniobra exitosa. Por lo tanto, de hecho yo creo que estos dos roles, estos de amenazas móviles y unidades resistentes que defendan, yo creo que estos son los dos roles más predominantes ahora mismo en las mesas, en la novena edición. Bueno, vamos a hablar sobre técnicas, roles y sobre cómo se está jugando la novena edición, en lo que yo soy capaz de ver, en lo que mi familia, mi niño me deja, ¿de acuerdo? Bueno, uno de los roles o de las tácticas más importantes que estoy viendo que se está jugando es el rol de encerrar al rival, o la táctica de encerrar al rival. Para hacer esto necesitas unidades de corto rango o de asalto, que además sean resistentes y que sean móviles o con capacidad de atacar varias posiciones. Por ejemplo, esto quiere decir que si tu rival pues ha desplegado, imaginemos que esto es el campo de batalla, ¿de acuerdo? Y que tu rival pues ha desplegado, estos son los cuadrantes, ¿no? Y ha desplegado, por ejemplo, tu rival por aquí, ¿no? Imaginemos que por aquí ha desplegado el rival. Si tú fueras capaz de encerrar al rival colocándole, por ejemplo, espectros Necron por aquí y por aquí, tu rival de repente no va a tener acceso a puntuar en el tablero, que recordemos que a partir del turno 2 lo que se necesita es botinear primarias. Como no botinees primarias, vas dado. Entonces, si eres capaz de encerrar al rival e impedir que se mueva, aunque pierdas las unidades que estás colocando, digamos, aquí como barrera de contención, ya estás ganando. Porque no le estás permitiendo al rival botinear en primarias, y tú sí que lo estás haciendo. Y luego el rival además tiene que echarte de allí. Y luego el rival tiene que empezar el turno en el objetivo. Por lo tanto, unidades que permitan encerrar al rival son ideales. Para eso hace falta que sean resistentes, pues tendrán que aguantar todo el fuego del rival, y que sean muy muy móviles. Y si no son resistentes, entonces lo que tienen que hacer es muy muy dañinas. Tienes que ser capaz de ponerte aquí y de reventar al rival. Entonces, ¿qué unidades hacen esto y cómo se está haciendo? Las unidades que mejor funcionan para hacer este tipo de cosas son normalmente unidades de élite o resistentes. Sufren menos la estratagema de retirarse de un pineo. Si tú cargas con espectros y rodeas, antes podías pinear una unidad y no se te podía retirar. Ahora sí, ahora se usa y gasta la estratagema y se salen del pineo, y ya los espectros no son buenos para rodear a una unidad. Pero los espectros, como tienen un 3 o más invulnerable, hablo de los necrones, pues quieras que no, siguen siendo amenazantes. Si son resistentes, como es el caso por ejemplo de los espectros necron, pueden además ocupar un objetivo un par de turnos tras haber matado. Estas unidades normalmente son coste eficientes, duraderas y mortíferas. Y si vemos, pues las unidades que son capaces de hacer esto, pues vienen a ser unidades que estamos viendo muchísimo. Por ejemplo, los Skyweaver de los arlequines, estos que se ponen, cuando están bien bufados, se ponen con -1 hit, se ponen con -1 al herir, -1 al hit, -1 al herir. Al herir, no a la fuerza. Se ponen como con -6 al rango, se ponen con 3 invulnerable. Entonces, esto resiste mogollón. Esto resiste una puta barbaridad. Si tú te crees que un espectro necron resiste, tú no sabes lo que resiste esto. Esto es un disparate, pero un puto disparate, créeme. Y además esto se mueve muchísimo más, porque además puede moverse y turbear, y tiene acceso a poder psíquico y a locuras. Entonces, un arlequín te puede hacer esta mierda de aquí, esto de encerrarte, te lo puede hacer casi sin despeinarse. Y además con varias unidades a la vez y de manera fiable. Y además un arlequín puede retirarse del combate. Si tú lo trabas, puede retirarse del combate, dispararte y asaltar. O sea, la locura, la locura. Entonces, esta unidad, por ejemplo, los Skyweaver arlequines son muy poco vulnerables a la estratagema de Desperate Breakout.
De hecho, no los puedes ni pinear. Ellos se retiran, te disparan y te cargan. Eso me parece a mí de verdad que no está muy medido. Otra unidad que ha sido bastante meta, aunque ahora lo está haciendo quizás un poco menos, son los paladines de los caballeros grises. Porque son una unidad tremendamente resistente, porque tú los puedes colocar en un punto y échalos si puedes, y porque al final si te posicionas bien, pues puede incluso hasta actuar como un cordón. Otra unidad que se está jugando muchísimo también son los moteros de los custodes. Por lo mismo, porque son rápidos, son capaces de encerrar al rival, salvan muy bien, aguantan muy bien, son muy móviles, hacen daño, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas unidades al final que son muy móviles y capaces de pegar bien, son digamos, las estrellas ahora mismo de la novena edición. Esta estrategia de encerrar al rival, vamos, ha subido muchísimo con respecto al uso que se tenía en octava edición, donde prácticamente no se jugaba esto. En octava edición lo que se jugaban eran líneas de tiro, una línea de tiro aquí, otra línea de tiro aquí, y nos vemos, ¿no? Aquí los Iron Hand, aquí el Astra Militarum, y hasta luego. Las únicas listas que realmente jugaban a encerrar en octava edición eran las de cultos en Steelers. Bueno, pues esto, ya lo de encerrar al rival, ya esto es el pan nuestro de cada día. Si no es con tropas que tengan una buena invulnerable o una buena resistencia y una buena movilidad, se puede hacer también con cápsula de desembarco. Pones aquí varias cápsulas de desembarco, desembarcas a tus muñequitos y ya tienes al rival encerrado. A lo mejor no vas a resistir, pero le vas a hacer tanto daño al rival que al final es casi como si fueras muy resistente, ¿no? Porque te va a pegar el rival con mucha menos tropa que antes. Hay gente que en lugar de meterse tres cápsulas de desembarco, pues se están metiendo a lo mejor una cápsula de desembarco, luego se meten quizá una de agresor, me lo estoy inventando un poquito sobre la marcha, ¿no? Una cápsula de desembarco, una de agresor infiltrada y quizás pues una de motos de esta de los primari turbeando. Ya con eso tiene suficiente como para impedirle la movilidad al rival y mucho daño, como para... en fin, que a lo mejor si no son tropas suficientemente resistentes, sí que te pegan una toña que te dejan temblando. ¿De acuerdo? Otras, de hecho aquí están, aquí están algunos ejemplos de tropas que se usan para encerrar al rival, pues son los Outriders, son los Blade Guard en transporte y son los agresos de la Raven Guard, entre otras. Y como vemos, los marines espaciales tienen muchas unidades capaces de hacer esto. Unidades que a lo mejor no son todos los resistentes que te puedes imaginar en Custode, por ejemplo, que no tienen un 3 o más invulnerable. Los agresores no tienen un 3 o más invulnerable, pero sí es verdad que tienen R5, que son 3 heridas, que en cobertura salvan a 12, que si son de la Raven Guard te encierran, que si te disparan si 2 veces estás quieto, que si te pueden pegar, que si realmente son baratos para lo que hacen, son muy económicos, entonces son muy coste eficientes. Estas unidades las estamos viendo todo el mundo en las mesas. Otro rol que todo el mundo tiene en mente es el rol de la Gun Line, ¿no? El rol de la línea de fuego. Lo que antes eran los 3 repulsores de los caballeros, o sea, de los Iron Hand, o lo que antes eran los Leman Russ de la Guardia Imperial. Una línea de fuego, o los Tau, ¿no? Clásico, entre clásicos. Las líneas de fuego no es que no se estén jugando, pero es verdad que se están jugando menos. Este es un rol que ha ido viniéndose a menos. ¿Por qué es importante mantener una línea de fuego en la novena edición? Es importante mantener una línea de fuego porque pueden mantener objetivos atrasados. No debe de ser muy extensiva porque tú no vas a tener más de uno o como mucho 2 objetivos cerca de tu zona de despliegue. Entonces tu línea de fuego con que consista en 1, 2, 3 unidades como mucho ya es suficiente. Porque ya hay suficientes bloqueadores de visión y encima no hay suficientes objetivos como para que te compense tenerlos ahí defendiéndolos, pues entonces con 2-3 unidades vas a ir que chuta. Las líneas de fuego, por lo tanto, se ven perjudicadas en la novena edición. Como decíamos, las líneas de fuego son útiles para mantener objetivos atrasados y además son buenas porque pueden actuar como una unidad reactiva. Si ves que el rival está atacando a un punto que está cerca de tu línea de fuego, la línea de fuego puede defender al objetivo que están atacando. Es decir, imaginemos que tú tienes aquí tu línea de fuego, 1, 2 y 3 unidades, me lo invento, ¿de acuerdo? Y que esta en concreto está sobre un punto de control. Y aquí tienes otro punto de control, defendido por una unidad tuya, pero que está siendo atacado por el rival. La ventaja de la línea de fuego es que no tiene que ir físicamente hasta allí, que tu unidad puede retroceder y la línea de fuego puede apoyar, digamos, y destruir al rival sin tener que trasladarse, ¿de acuerdo?
Entonces reacciona al rival. Además, las líneas de fuego pueden flanquear llegado el momento. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un Lehman Russ o si tú tienes un Exocrino, cualquier cosita de esta, puedes dejarla en reserva y entrar por aquí. ¿De acuerdo? En este caso, esta unidad, pues en vez de estar aquí, saldrías por el flanco, te cargaría o casi te cargarías a la unidad del rival y encima podrías ocupar el punto. Entonces resulta que las líneas de fuego ahora son útiles porque incluso hasta pueden facilitar el control de tablero, siempre y cuando, digamos, no sean líneas de fuego estáticas ni muy numerosas. En mi opinión, una línea de fuego de este tamaño es casi lo ideal. Otro rol que está subiendo muchísimo ahora mismo, sobre todo porque el meta está muy dominado por los servoarmaduras, son los que yo llamo cazadores. Son unidades muy especiales, son unidades especialistas en matar un tipo de unidad concreta o en una situación muy concreta. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo que hay muchos marines y que ahora mismo todos los marines, tal como salga el code, van a tener 2 heridas, pues lo que vamos a ver es que el meta se va a mover a armas de daño 2. Entonces resulta que si tú tienes una unidad en tu army que tiene daño 2 y que a lo mejor no la usaban mucho hasta ahora, resulta que en cuanto que salga el Codex Marine y todo el mundo tenga 2 heridas, pues van a empezar a jugar esa unidad. Entonces son unidades que a lo mejor no son todo lo atractivas del mundo, pero que por cuestión del meta sí que ven oportunidad. Entonces, este tipo de unidades, las unidades de cazadores, son unidades que son buenas contra rivales específicos o que son buenas en situaciones específicas y que pueden operar toda la partida, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de este tipo de unidades pues pueden ser, por ejemplo, los devastadores con grab, que aquí los devastadores con grab es una unidad que prácticamente está ahora mismo en todas las listas marines, algo que no ocurría a lo mejor en la 8ª edición. Entonces, este es un tipo de unidad que hace algo muy concreto y que se aprovecha de una circunstancia muy concreta. Algo parecido pasa con los Destroyer Necron, ¿verdad? Que son buenos contra rivales concretos, multiheridas, con buena armadura. Tú no vas a usar Destructores Necron para matar orcos, evidentemente. Entonces, si te metes Destructores Necron es porque esperas que haya marines y esperas que haya vehículos, ¿verdad? Algo parecido pasa, por ejemplo, con las unidades de lanzas brillantes de los Eldar. Todas estas unidades lo que quieren al final es hacer un daño específico y dirigido a rivales muy concretos. Un ejemplo de este rol, un ejemplo del rol de cazador, es el Smash Captain en 8ª edición. Lo que hacía el capitán de los ángeles sangrientos de meterse por cualquier lado, pegarte cuarto martillazo y reventarte un Imperial Knight valiendo 5 veces menos que un Imperial Knight, eso es un cazador. Es una unidad que está diseñada para destrozar a un rival muy concreto que encima es meta, ¿de acuerdo? Entonces recompensan mucho el intercambio de daño porque aniquilan mucho más de lo que valen. Este es el caso de todas, quizá en ese tradeo de daño, en ese intercambio de daño, los más caros son los Destroyers, claramente. Pero bueno, los tenían que poner porque son mis niños y aquí están. Está claro que, por ejemplo, unos devastadores grab bien usados matan más de lo que valen. Entonces este rol de cazador se está usando mucho más, efectivamente, en la 8ª, o sea, en la 9ª edición que en la 8ª. Otro rol que también todo el mundo tenemos en cuenta, los multiplicadores, ¿no? Los cuarteles generales que buffan y que mejoran a tu army. Los multiplicadores y los buffers actual, ¿no? Las unidades que mejoran a otras unidades se han usado ya muchísimo en 8ª edición y se siguen usando en 9ª. Ahora quizás menos porque no puedes spamear tantísimo cuartel general como lo podías hacer antes. Y sobre todo actualmente se buscan buffers o se buscan multiplicadores que vayan más allá de la mejora del potencial ofensivo. Ahora se buscan buffers que sean capaces pues de proteger de alguna manera a tus tropas, de darle un -1 al impactar, de darle repetir una salvación, de darle, yo que sé, resucitar a un muñeco, ¿de acuerdo? Entonces este rol, si bien no hay menos cuarteles generales que antes, siguen siendo útiles y prácticamente yo creo que se sigue manteniendo igual, que siguen siendo igual de importante el uso de personajes buffers dentro de los armies. Ojo, porque las unidades que aportan multiplicadores generalmente son personajes, y las nuevas reglas de personaje implica que tienes que tener una unidad al lado
con 3 o más muñecos, ¿eh? Es decir, que si el rival te mata a uno de estos, ya le puede pegar a tu personaje. Ojito ahí, ¿vale? Con las nuevas reglas de desnipeo de personaje que agua. Un ejemplo de un personaje multiplicador defensivo, pues el malantropo de los tiránidos, ¿no? Que da una aura de -1 al impactar. Es un ejemplo claro. Pero vamos, no hay ni que decir que los multiplicadores más buenos, por ejemplo, pues son los de los arlequines, ¿verdad? Que dan que si -1 al impactar, que si -1 al herir. Fabius Billy, ¿verdad? Que te da +1 a la resistencia, que te dan... Este es el tipo de unidades que más está beneficiándose o que está más está despuntando ahora mismo en la novena edición. Determinados personajes que mejoran han perdido presencia porque solo aportan potencia ofensiva y no ayudan a tomar objetivos por sí mismos. Y me estoy fijando, por ejemplo, en los capitanes de los marines espaciales. Antes los capitanes de los marines espaciales se quedaban, y sobre todo con las reglas nuevas que van a salir, ¿verdad? Antes se te quedaba un capitán con 3 repulsor y el capitán hacía que repitieran para impactar todos los repulsores. Eso a día de hoy ha perdido sentido, porque solo aportan potencial ofensivo, el capitán no está ayudando a tomar objetivos por sí mismo y hay suficientes bloqueadores de visión como para que esos 3 repulsores pues no sean óptimos. Entonces resulta que esos buffers pues han perdido cierta presencia en favor de otros, ¿de acuerdo? En la mayoría de casos, los buffers son más útiles en unidades grandes. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un capellán que te va a dar repetir para impactar en cuerpo a cuerpo, compensa más tirárselo a una unidad de 6 agresores, por ejemplo, que a una unidad de 3 agresores. Entonces, cuando tú construyes tu lista, tienes que tener en cuenta a quién vas a darle la mejora y construir una unidad específica para beneficiarse de esa mejora. Idealmente, ¿vale? Hablo de idealmente. La mayoría de los buffers son psíquicos. Y para mí el buff por antonomasia es el buff de Doom, del puto viento. Este que te permite repetir para herir todo tu army contra una unidad. Eso me parece salvaje, pero de verdad salvaje. Y se ven neutralizados, ojo con los psíquicos, se ven neutralizados en gran medida si son asaltados. Por lo tanto, conviene tener en mente cómo funcionan los buffos y las mejoras del rival, porque a lo mejor con un sencillo asalto que no mate, pero que sí que trabe al rival, ya has conseguido casi neutralizar la amenaza, casi. Entonces, conviene tener en cuenta tanto cómo funciona la nueva regla de personajes como cómo funcionan las nuevas reglas de psíquico. Otro rol que ha subido mucho con respecto a su uso en octava edición: las unidades que controlan tablero. Tenemos que tener en cuenta que en su mayoría los puntos ahora mismo se ganan por control de objetivos, no tanto por aniquilar. Es verdad que se ganan puntos por aniquilar, pero la mayor parte de los puntos, quizá el 60% de los puntos, se va a ganar exclusivamente por control de tablero. Si no más del 60% de los puntos. Matar es importante, pero también lo es controlar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener unidades duraderas y capaces de sobrevivir en los objetivos. Mejor se infiltran. Sí, y sobre todo ahora que hay pues bloqueadores de visión, ¿verdad? Ahora que hay mucha más densidad de escenografía de la que ha habido en otras ediciones, si hay puntos de control en la que tú puedas poner unidades desde el principio de la partida, poner a una unidad a lo mejor aquí, que esté en cobertura, con delay. Ahí está, una unidad por aquí que esté en cobertura y que luego sea capaz de moverse al punto para estar al principio del turno 2 ya puntuando, ¿verdad? Si eres capaz de hacer eso, tienes muchísimo ganado. De hecho, este tipo de unidades que infiltran y que cogen objetivos desde turno 1, turno 2, son importantes porque te permiten ponerte delante en las primarias. Y son una forma de sobrevivir a este tipo de maniobras, a esto de aquí. Cuando os he comentado las unidades que encierran. Si tú tienes unidades que infiltran, puedes superar la barrera del rival y colocar por aquí ya unidades. Entonces, o el rival usa las unidades rápidas para cazarte tu unidad infiltrada. Tengo aquí una unidad infiltrada y tengo por cojones que traerme una de espectros, digamos, aquí, y ya no te estoy encerrando, ¿de acuerdo? O si te encierro, esa unidad está ahí y va a puntuar en el siguiente turno. Entonces, estas unidades de control de tablero están viendo más juego del que veían en octava edición. Así, tenemos que este tipo de unidades, como son los nurletes o los exploradores marines o los reaper de los tiránidos, estas unidades se están viendo pero que muchísimo.
Mejor aún si tienen objetivo asegurado. Y mejor aún si esas unidades, pues de entrada, pues no suponen una amenaza. Y dices tú, joder, si es que eso, ¿para qué le voy a pegar? ¿Para qué me voy a mover hasta allí? Si es que no me va a hacer daño. Lo único que va a hacer es botinear. Y entonces cuando tu rival tiene en la cabeza que lo único que va a hacer esta unidad de aquí, de los cojones, si lo único que va a hacer esta unidad de aquí es botinear, ¿para qué le voy a hacer daño? Si es que solamente va a botinear. Eso es un error. Porque las partidas se ganan botineando. Entonces, como no suponen una amenaza, el rival los menosprecia. Y eso es lo peor, porque está el jugador de los nurletes está hiperrentabilizándolos. No todas las unidades de control de tablero sirven. Las hordas, por ejemplo, han ido pasando a un segundo plano. Entonces, hay que mirar un poquito qué unidades de control de tablero son útiles y qué unidades de control de tablero no. Y eso que los orcos, en mi opinión, no están tan mal como parecían que iban a estar en un primer momento. Pero es verdad que las hordas están bastante perjudicadas. Última unidad que vamos a tratar en el vídeo de hoy son las unidades de tipo control de objetivo. Este tipo de unidades son muy resistentes, son de hecho tan resistentes que te dan hasta pereza tener que pelear contra ellas. Es decir, tú tienes a lo mejor pues un bloqueador de visión aquí, ¿de acuerdo? Y tienes un punto de control aquí, el rival tiene una unidad aquí de este tipo, y tú, pues por ejemplo, no eres capaz de verlo más que con medio Arby. Entonces resulta que si le vas a disparar, pues a lo mejor vas a sobrevivir y vas a tener entonces que ir con una sección de tu ejército a asaltar para asegurarte de que los matas. Y de tu chiquillo, tanto esfuerzo voy a tener yo que hacer para matar a una unidad que son, me lo invento, 5 muñecos, que son muy pocas miniaturas, tanto esfuerzo para matar una mierda que... Pues sí, pues sí. Ejemplos de este tipo de unidades de control de objetivos son estas unidades de aquí que todos conocemos. Los nurletes, como ya han salido antes, los nurletes son la estrella del mundo. Los marines de plaga, los Blade War Veterans, que quiera que no, todas estas unidades que se puedan beneficiar de cobertura y de más filtros. Entonces resulta que se ponen con buena armadura, que además de la armadura pues tienen a lo mejor o un no hay dolor o tienen una invulnerable por si le pegas un cañonazo, tienes muchas heridas ahí metidas, realmente no has invertido muchos puntos. Estas unidades son buenas si no te cuestan muchos recursos, porque el rival va a tener que invertir muchos recursos en matar una tontería, en matar algo que a ti no te cuesta más de 100, 120 puntos, idealmente, ¿de acuerdo? Si lo haces así, estás hiper rentabilizando a estas unidades, y si el rival no le destina los suficientes recursos, vas a vivir y vas a puntuar, que al final es lo que te importa. Por lo tanto, yo creo que las unidades más importantes ya las hemos tocado. Hemos tocado las unidades de control de objetivos, ¿de acuerdo? Y hemos tocado las unidades de encerrar al rival, las unidades estas de aquí. Para mí estos dos son los roles estrella de esta edición. Los que encierran y los que controlan objetivos. Eso no quiere decir que los demás roles no tengan presencia. Claro que la tienen, pero creo que una lista parte de unidades capaces de hacer los roles 1 y 6. Luego veremos que hay otros roles que quizás han ido viéndose a menos. Por ejemplo, está clarísimo que las pantallas es un rol que ha ido viniendo a menos y que casi está por desaparecer. Pero creo que conviene sentarse y mirar todos estos roles. No vamos a comentar mucho más hoy. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Comentad qué os ha parecido, comentad si estáis de acuerdo o en desacuerdo, y comentad si creéis que hay más roles o algunos matices que me haya yo dejado. Porque ya os digo que esto, aunque lo haya puesto lo de Masterclass, evidentemente no es una Masterclass, es una cutre class. Yo no tengo más idea que vosotros y sencillamente lo que estoy buscando es aprender de vosotros y aprender del debate lo que no puedo aprender en las mesas jugando. Muchas gracias por estar aquí, un saludo y nos vemos en la siguiente. Adiós.